Buenos días, estimados colegas. Reitero, y lo voy a seguir haciendo mientras tenga capacidad para hacerlo, reitero mi agradecimiento a la UNAM Managua por esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Reitero mi admiración para todos ustedes por el esfuerzo que ponen en avanzar y en enriquecer la acumulación y el caudal de conocimiento de nuestros pueblos. Yo creo y soy un convencido que cada región tiene sus propias manifestaciones, sus propias representaciones de las enfermedades. Si bien hay teorías universales, no siempre, como ustedes saben, el libro de texto, sea el Harrison, o sea el Cecil, o el libro o el Nelson para pediatría, o el Saviston para cirugía, son específicamente aplicables a las realidades de nuestros países. Y a su vez, los médicos que practican en Estados Unidos, Canadá o Alemania pueden enriquecerse del caudal de conocimientos y de observaciones clínicas que ustedes pueden hacer en Nicaragua. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que esté orientado a aumentar la capacidad de investigación del capital humano en las ciencias de la salud cuenta con mi modesto contribución, y también que este esfuerzo esté iniciado en la UNAM con la inspiración del doctor Menar Mejía, gran decano que tienen ustedes, con el apoyo del doctor Manuel Pedrosa Pacheco, gran director de este curso, habla otra vez fantásticamente bien de la universidad que ustedes tienen. Ustedes no se dan cuenta todavía porque están ahí. Yo que estoy desde afuera, les digo de nuevo y les reitero, la UNAM es una gran universidad y este curso es la prueba de ello. No porque lo presente yo, sino porque están ustedes ahí. Y la manera en que lo estamos haciendo, estos videos que se suben y que tienen ustedes acceso. En fin, vamos al tema, a el tema de las 6 clases e indirectamente también va a ser de las 3 clases sobre esta causalidad, que es la crítica de la investigación médica. Crítica en el sentido de Kant, cuando dice en la crítica de la razón pura, o Sartre de la crítica de la razón dialéctica. Lo que quiero decir es el análisis. No es que Kant critica a la razón pura, él propone un análisis de la razón pura y Sartre de la razón dialéctica. Es decir, una crítica es un análisis de las ideas y partimos del presupuesto que toda idea está expuesta a análisis, así lo quieran o no quienes sostienen esa idea. La investigación clínica o la llamada investigación científica es objeto de análisis como cualquier otra actividad intelectual. Hagamos una diferencia entre quién es un clínico y quién es un investigador clínico. Clínico es cualquier individuo que cuando enfrentado a un paciente diagnostica la patología que lo trajo a la consulta. El diagnóstico al cual el clínico llega forma parte del canon de la medicina. Es decir, el clínico, el buen clínico, el brillante clínico, no diagnostica nada que no esté contenido en los libros de texto, así sean las enfermedades más raras o las enfermedades más comunes. El clínico utiliza
el método deductivo y el método inductivo para llegar a un diagnóstico. Pero el diagnóstico es la esencia del trabajo del clínico, es la esencia del trabajo que ustedes hicieron ayer y que van a hacer mañana. Y utilizan el método inductivo y el método deductivo, que ya lo habíamos discutido con anterioridad en otras clases. Si hace falta que nos expandamos en el método inductivo, en el método deductivo, me lo hacen saber y hacemos un video que lo sume. Pero, en síntesis, ¿qué es el método inductivo y el método deductivo? El método inductivo es cuando nos enfrentamos, o usamos el método inductivo, cuando nos enfrentamos a un paciente y reconocemos el fenómeno. ¿Sí? Este paciente tiene acropatía digital o este electrocardiograma corresponde a un infarto de cara diafragmática o esta tomografía es hidrocefalia por un tumor acá en la fosa posterior. Esa manera de reconocer el fenómeno obviamente es modular, deliberación sin atención. Uno ve la imagen de la tomografía y dice, bueno, es esto, ahí tarda más de 3 segundos. Es gestáltico, identifica patrones de percepción, es heurístico, toma atajos basados en la experiencia, no se reduce al causa-efecto y eso obviamente es sesgado. Si uno es un neumonólogo y mira una acropatía digital o lo que lo llamamos dedo en palillos de tambor, está haciendo y dice que es una enfermedad pulmonar, que es la más común de la que produce, está respondiendo a las expectativas de su especialidad. Pero también hay dedos de palillos de tambor que tienen causas gástricas, como la colitis de Crohn, y hay también por pericarditis. Es decir, cada especialista va a ver o se va a sesgar de entrada a diagnosticar dedos de palillos de tambor de una etiología en particular. El proceso deductivo, cuando no reconoce el fenómeno, nunca ha visto una acropatía digital uno y dice, bueno, está muy hinchado, un WAL, empieza a ver qué otras enfermedades o qué otras condiciones patológicas presenta el paciente, y es un proceso descendente que pasa de lo general a lo particular. Es un razonamiento deductivo, de detective, es normativo, agota todas las posibilidades y obviamente tiene una propensión al acierto. Generalmente el método inductivo, como va de lo particular a lo general, va a caso, conclusión y regla. El método deductivo es regla, caso y conclusión. Les digo, por ejemplo, esto. Caso: paciente inconsciente, aureola en el pantalón, movimientos espasmódicos y rígidos. Uno dice, bueno, es una convulsión. He visto antes convulsiones, este paciente lo más seguro es una convulsión. La conclusión son convulsiones. Hay que ordenar una TAC de cráneo, una tomografía axial computarizada de cráneo, porque la regla dice que todo paciente con convulsiones hay que descartar patología intracraneana. El método deductivo diría la regla: en todo paciente con convulsiones hay que descartar patología intracraneana. El caso: paciente inconsciente con aureola en el pantalón, movimientos espasmódicos y rígidos. Y la conclusión: son convulsiones, hay que ordenar un ataque de cráneo. Es el mismo texto para cada una de las tres opciones, solamente que intercalado caso, conclusión y regla en el inductivo, regla, caso, conclusión en el método deductivo. Y esto es lo que hacemos en la clínica médica. Esto es la buena clínica. Conocemos algo o no lo conocemos, buscamos, explicamos, calibramos, y como muestra esa flecha con dos cabezas azul,
es un fenómeno que va y viene. O sea, no es que nunca vimos absolutamente nada y nos encontramos con algo totalmente desconocido. Los clínicos que se han eh, entrenado bien han visto una gran cantidad de patologías y manifestaciones, y todo en cierta manera es reconocible. Pero este no es el objeto de este curso, no es hacerlo buenos clínicos. Ustedes ya son buenos clínicos, vuestra universidad os ha hecho buenos clínicos, vuestra residencia o vuestra práctica los ha puesto buenos clínicos. ¿Y por qué digo que son buenos clínicos? Porque están acá, porque están ahí, están mirando esto, porque se están esforzando en ser mejores. Y eso les da el sello de ser buenos. Pero, ¿quién es un investigador? Es cualquier individuo que, cuando enfrentado a un fenómeno, se formula una pregunta. El paciente es el fenómeno alrededor de quien el investigador se formula una pregunta. Y es una pregunta formulada de tal manera que se puede responder con un sí o un no. Una hipótesis y su hipótesis nula. Cuando presentan solicitud de fondos a las agencias federales, acá en Estados Unidos, o otra solicitud de fondos en Nicaragua para hacer una investigación, la primera página, y esto es universal, es casi universal, la primera página, solamente la página, no más que una paginita, y quizás uno puede extenderse un poquito en otra página, es para antecedentes e importancia. O sea, cuáles son los antecedentes de lo que ustedes quieren investigar y por qué es importante. Pero la segunda página le dan medio párrafo nomás, o media página, para que en 2 párrafos, 3 a lo sumo, presenten la pregunta. Y la pregunta con su sí y su no, que se llama hipótesis, es el sí. Mi hipótesis es que hay tal cosa. Y la hipótesis nula es: mi hipótesis es que no hay tal cosa. O que esto no es cierto, que esto sucede, que esto no sucede. A lo que voy, que el investigador es aquel que se formula una pregunta que se puede responder con un sí o un no. Investigador es, por ejemplo, el médico que, mirando a un paciente con neumonía, se pregunta: si titro los antibióticos cada 8 horas en vez de cada 6, ¿bajarán los leucocitos más rápidamente? ¿O el paciente se irá antes a su casa curado? ¿O no habrá ninguna diferencia? Pone su hipótesis y su hipótesis nula. Hipótesis puede ser: no habrá diferencia, aunque empiece con un no. Si no hay diferencia, sí, afirmativo, coma, no hay diferencia, es la hipótesis. Y la hipótesis nula es no, sí hay diferencia. No importa si empiezan con sí o con no. Hipótesis es lo que ustedes quieren demostrar, y la hipótesis nula es lo que es exactamente lo opuesto. Y presentarlas a las dos de esa manera, con una oración con el signo de interrogación, es obligatorio. En los trabajos de investigación serios, la pregunta es inescapable. Y básicamente lo que se dice, y esto lo decía Carl Sagan, y está más o menos en general, que la ciencia es una manera de pensar más que una acumulación de conocimientos. Y la manera de pensar es precisamente la manera de formularse la pregunta sobre un caso.
sobre un caso, sobre un fenómeno que nos ha llamado la atención. ¿Cuál es la pregunta que me quiero formular? Casi podría decir que el tema de esta serie es crítica de la pregunta. Trabajar con la pregunta. Hablamos del caso recién de la método inductivo y método deductivo, que son las herramientas básicas, herramientas perfectas de la práctica clínica nuestra. La herramienta perfecta de la investigación clínica es la inferencia de la mejor explicación. Y la inferencia de la mejor explicación va a regla, conclusión, caso. Van a tener esto en un PDF si no lo tienen ya, o sea, pueden seguir que los temas centrales o que las ideas centrales van a estar en el PDF o por lo menos en las imágenes, y nos vamos a seguir conversando por correo electrónico o me hacen llegar las preguntas que tengan para yo tratar de contestarlas en las próximas presentaciones. Pero la regla, la conclusión y el caso. Regla era, si se acuerdan, en todo paciente con convulsiones hay que descartar patología intracraneana. Es la misma regla para la deducción y para la inducción, es el mismo texto. La conclusión, son convulsiones, hay que ordenar un ataque de cráneo. El caso, paciente inconsciente, aureola en el pantalón, tuvo una convulsión. Entonces, muy bien. ¿En qué se diferencia esto básicamente de la deducción y de la inducción? El individuo, el caso clínico, es el que salta. La inferencia de la mejor explicación obliga a enfocarse en el individuo. La deducción y la inducción terminan en el diagnóstico. Convulsión, neumonía, tumor, epilepsia congénita o idiopática. Pero la inferencia de la mejor explicación termina en el señor Juan B. o en la señora Francisca M., que son específicamente el paciente en general. Puede ser que este paciente me obliga a preguntarme por qué tiene convulsiones. ¿Cuál es la mejor explicación que yo puedo proponer para este caso? Y al decir inferencia de la mejor explicación, estoy forzando una pregunta. Porque la pregunta sigue naturalmente a la inferencia de la mejor explicación, ya que al mencionar a una mejor explicación, implica que hay otra que no es tan buena, que no es tan mejor, para no decir peor. La respuesta que no es la mejor alternativa es una introducción dialéctica a la hipótesis nula, o por lo menos ayuda a definir la hipótesis nula. En el caso de las convulsiones, bien, la mejor explicación que uno tiene inmediatamente, casi inductiva y un poquito deductivamente, es que es una convulsión. Pero puede ser que el paciente sea un paciente parapléjico con pobre control de esfínteres, y de ahí que haya perdido el control de esfínteres, veamos esa aureola, pero no es porque tuvo una convulsión, sino que la tuvo antes de caer al piso o desmayarse. Por ahí tuvo un síncope hipoglicémico o hipovolémico o se tomó una dosis excesiva de medicina para la presión arterial, y lo que me parecen movimientos que veo que se está moviendo el cuerpo son que se está despertando, que está saliendo de
de un estado al cual cayó por una hipovolemia y no por un fenómeno intracraneano. El diagnóstico mata la curiosidad, como hicieron todos ustedes cuando les dije que era convulsiones, y todos dijimos, sí, convulsiones, adelante, a ver en qué sigue. En la inferencia de la mejor explicación, digo de nuevo, implica claramente que hay dos explicaciones. Al haber dos explicaciones, puede hacerse que una es la hipótesis y la otra es la hipótesis nula. Si no hay pregunta, y lo vamos a mostrar más adelante, pero lo vamos a repetir ad nauseam, si no hay pregunta y no hay contrarrespuesta o contrapregunta, no hay trabajo de investigación clínica. Aquel que se pregunta cuántos casos de sarampión hay en Chontales, elijo Chontales porque me salió el nombre, sé que es un estado, no está formulando una pregunta que se puede responder con un sí o un no. Es seguramente un brillante epidemiólogo, pero un deficiente investigador. No malo, deficiente, o es un investigador que no hizo el curso de PROMIP. En cambio, cuando se pregunta, ¿hay más casos de sarampión en Chontales que en Masaya?, es un investigador con futuro. Va de suyo que en el proceso de responder la pregunta si hay más casos de sarampión en Chontales que en Masaya, está averiguando cuántos casos hay en Chontales. Pero al compararlo con otro estado, abre el cuestionario a una multitud de variantes. Esas variantes son justamente las que le dan sal al proceso de investigación. Y uno termina muchas veces demostrando o encontrando algo que no estaba necesariamente implícito en la pregunta original, ¿no? Y cabe recordar, volviendo al tema de la inferencia de la mejor explicación, donde termino en caso, no en casos, en caso, que si alguien tiene interés en saber los casos de sarampión en Chontales, es porque vio un paciente que le llamó la atención y el paciente era de Chontales. Y luego quizás vio a otro paciente y quizás vio un tercer paciente, pero los vio de a uno por vez. Vio caso, caso, caso. El epidemiólogo recibe su información en su centro de trabajo, sea el MINSA o donde estén los epidemiólogos en Nicaragua, en el hospital. El clínico es quien lo ve a los pacientes de a uno por vez. Toda epidemia, aún masiva, como por ejemplo el SIDA, empezó a ser consciente o a ser evidente a través de alguien que vio a un paciente. Y después vio a otro, después vio a un tercero y dijo, bueno, ups, esto está creciendo. La pregunta, siempre la pregunta. Vamos a este caso. Este es un caso de lo más interesante, un caso histórico. Hay contrastación de dos artículos médicos. Barry Marshall y Robin Warren a la izquierda. Es decir, uno era clínico, Marshall, y Warren un patólogo. Trabajaba en una ciudad australiana, Perth. Ahí ven el nombre, en el Perth Royal Hospital. Perth sí, es una ciudad en Australia. No es Sydney, no es Melbourne, no es Canberra, es Perth. Creo que está hacia la costa oeste, mientras que las grandes ciudades que recién mencioné están en la costa este, para el otro lado. Ciudad importante, grande, que no sé si tiene equipo de fútbol, pero ahí está Perth. Y Warren empezó a ver en
preparados obtenidos por endoscopía, empezó a ver que al lado de la úlcera gástrica había una bacteria o una estructura, lo más probable una bacteria. Marshall era un médico recibido pocos años atrás, interno, en medicina interna, estaba queriendo hacer un trabajo de investigación y Warren le dijo, bueno, ¿por qué no nos empezamos a buscar en los preparados pasados las condiciones que hay y veamos si esto está asociado. Fíjense que en ese momento, en ese mismísimo momento, esto habrá sido el año 79, el año 80, había cientos de patólogos en el mundo, inclusive acá en Managua, mirando patologías similares, mirando pruebas, y estoy seguro que japoneses, norteamericanos, canadienses, hondureños, argentinos, vieron algo que había al lado, vieron eso, pero miraron pero no lo vieron, o vieron pero no lo miraron, no sé cómo quieran poner el verbo, pero lo vieron pero no lo vieron. Y entonces dice, esto es interesante, veamos si hay una razón etiológica. Y en el proceso ellos se encuentran, por ejemplo, y ese es el trabajo que está a la derecha de la imagen, te dice Mucosal Changes in Gastric Ulceration, que ya en el año 75, o sea, 6 años, ¿qué 6 años? 9 años antes que ellos publicaran el trabajo, pero digamos 5 o 6 años mientras estaban trabajando, ya había otra gente que había encontrado lo mismo. Esta otra gente había pensado que era una Pseudomonas aeruginosa y por una casualidad, bueno, resultó ser que era un Helicobacter pylori. Vamos a volver al análisis de en relación en las otras clases. No me quiero ir mucho por las ramas ahora. Pero fíjese, Steer and Colin Jones, el trabajo a la derecha, sí han sido mencionadas. Marshall y Robert Warren ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2005. O sea, menos de 20 años después o 21 años después de haber publicado este trabajo, le dieron el Nobel. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que hacen Steer y Colin Jones y el trabajo que han hecho Marshall y Warren? Aquellos que pensaron la pregunta, acertaron. Fíjese que ahí en el trabajo de la derecha, yo ahí subrayé con azul, ellos dicen la posible contribución de la Pseudomonas aeruginosa en la úlcera gástrica es discutida. Mientras que Marshall y Warren en su artículo dicen, un renglón arriba de la línea azul, dice el estudio presente ha sido diseñado para confirmar la asociación entre la gastritis del antro y la bacteria y otras enfermedades gastrointestinales. El momento que dice el estudio ha sido diseñado para confirmar, es que ellos dicen tenemos una hipótesis, confirmamos que tal asociación existe, y una hipótesis nula, confirmamos que tal asociación no existe. Es decir, implícita en el lado de la izquierda está, digamos en el lenguaje simpático que le estamos diciendo ahora, está implícito que Marshall y Warren querían saber si había más casos de sarampión en chontales que en Masaya. Y Steer and Colin querían saber cuántos casos había en chontales. Al decir la contribución ha sido discutida, se sentaron y discutieron, brillantes, admirables, pero les faltó esa pregunta, formularse la pregunta. Créanme, se formulan la pregunta y están ahí con el tren
en la vía para un trabajo de investigación. Como dije hace un rato, este ejemplo va a ser usado para las muchas interpretaciones y muchos estudios filosóficos acerca de la pregunta. Todo esto va a ser expandido en las próximas clases. Pero centrándonos de nuevo en la pregunta, siempre la pregunta, arriba a la izquierda, un poquito más reducido en tamaño, dice Systemic Chlamydia Infection Associated with Generalized Lymphedema and Lymphosarcoma. Este es un artículo publicado en el año 72 o 73. Acá no. Y es el primer caso de un paciente con SIDA en Estados Unidos. Sucede que todavía no se conocía la enfermedad. Sucede que fue probablemente el único caso, interesante, que es un muchacho, falleció, lamentablemente, falleció por la enfermedad, un muchacho de 16 años, homosexual activo, que presenta con linfedema, con linfosarcoma, con infección desde clamida, y correctamente diagnostican que tiene un sistema inmune comprometido, pero y lo reportan, no entiende mucho qué pasa, y dice, bueno, un solo caso, fíjense, tengan cuidado con la clamidia cuando vengan pacientes con linfedema o con linfosarcoma. No se les puede decir que no hicieron pregunta. Y ellos publicaron esto, como dije, sin saber lo que estaban publicando. Después, cuando vino la epidemia de SIDA que se manifestó por todo el país, alguien se acordó de este caso, como fue en un hospital universitario, habían guardado las pruebas, los distintos tejidos desde la biopsia, hicieron todas las pruebas y efectivamente confirmaron que este paciente, que se llamaba Robert Rayford, tenía efectivamente SIDA. Pasó el tiempo, pero ahora empieza ya a darse cuenta el fenómeno de la enfermedad. Pasó el tiempo y en el año, entre octubre del 80 y febrero del 81, acá en Los Ángeles, parte en el hospital, en la UCLA y en el edificio donde estoy ahora. El nuevo hospital está enfrente, cruzando la calle. Algunos inmunólogos ven pacientes con inmunodeficiencia, varones, jóvenes, homosexuales. Se juntan o conversan con otros inmunólogos del otro hospital, el Cedros de Sinaí, el Cedar Sinai, y dicen, yo vi también, y entonces juntan 5 pacientes, pero 5 pacientes que no vinieron los 5 en la misma consulta de golpe con un cartelito todo que decía, tengo una enfermedad rara, diagnostíqueme que me va a hacer famoso, o que lo voy a hacer famoso. No, vinieron así los 5, se juntaron, vieron, esto es una cosa interesante, parece, ¿por qué infecciones oportunísticas, ¿no?, que no aparecen por otro lado, y qué será esto? Y bueno, y lo publicamos. Se publican ahí en una revista casi menor, en un boletín que se llama Morbidity and Mortality Weekly Report, y enseguida llama la atención de otros médicos, y otros médicos también publican. Está el artículo abajo, que no tengo la referencia exacta, pero fue alrededor de ese tiempo, están los autores. Y ellos publican también lo mismo. Estamos viendo Kaposi, estamos viendo clamidia, estamos viendo Pneumocystis carini, y están contando las cosas así como son, como la ven. Están contando cuántos casos de sarampión hay en Chontales. ¿Qué se entiende? Algo que no se sabía que estaba haciendo, en que estamos viendo. Bueno, contemos lo que veamos. Ya saben que estamos hablando sobre el SIDA, entonces hagamos una pequeño alto, que es relevante al tema que sigue. ¿Cuál es la historia cultural de una enfermedad? Se supone que a principios del siglo XX, allá por los 1900, a principios de los 1900,
en ese triángulo que está entre el Congo, Camerún y Ruanda hacia la derecha, que no está nombrada, va a través del río Shanga, hacia la derecha Ruanda y hacia arriba y Uganda cerca de ahí. Algún cazador se habrá cortado el dedo despellejando quizás a un mono que tenía la variante simia del virus. Ese virus pegó el salto hacia el humano. Después el cazador, porque habrá bajado por el río Shanga a Kinshasa o Leopoldoville, como se llamaba en ese tiempo, y sí, habrá perpetuado quizás a través de relaciones sexuales con su esposa o no, y habrá mantenido el virus más o menos latente por ahí. Hay casos históricos que la gente recupera ahora de inclusive monjas que tal vez adquirieron el virus, monjas que habrán recibido transfusión o no. Hay un marinero noruego, hay una cirujana danesa, que mirando las historias clínicas de esta gente que falleció en los 40, en los 50 o en los tempranos 60, uno dice, bueno, probablemente sí tenían SIDA. Pero todo ahí contenido, todo estable, más o menos, sin afectar a los grandes centros de poder todavía. A principios de los 60 el Congo se declara independiente y los belgas se llevan todo. Entonces necesita el Congo tener una población educada que hable francés, de apariencia africana, que los ayude a restituir el sistema de gobierno. ¿Dónde encuentran esa población con todas esas características? En Haití. Haití todavía estaba saliendo de los colazos, o sea, no habían empezado los colazos de la dictadura de Duvalier, o tan dramáticamente como fue después, y tenían una población educada que hablaba francés y que se fue hacia el África y trabajó en la restitución del ordenamiento burocrático de un país devastado. Pasado el tiempo, los haitianos terminaron sus contratos y se volvieron a Haití, acarreando con ellos parte del virus y de la infección. Haití cae en el colapso económico y dictatorial de Duvalier. Empieza a haber negocio de venta de sangre de Haití hacia la Florida, y tengo entendido que también Somoza andaba metido en eso. Empieza a haber negocio de venta de sangre y empieza a haber también un comercio sexual, es decir, muchos norteamericanos van a Haití, como ahora mucha gente va a Tailandia, ¿no? Es decir, como paraísos de los excesos sexuales. Y al rato la infección se desparrama por todo Estados Unidos. La primer reporte que se hace es de acá, de Los Ángeles, pero enseguida cuando los médicos de Los Ángeles dicen vimos 5, los de Nueva York salen con vimos 40 y los de la Florida vimos 100 y vimos 500 y estalló todo el asunto. Tanto es así que en ese momento, y yo ya me había recibido de médico, yo estaba haciendo esta residencia, ustedes ya estarían por la escuela, terminando la escuela primaria quizás, y el doctor Meinar ya era médico también. Esto se llamaba las 4H, del doctor Pedrosa no sé porque es joven, se lo ve joven en las fotos. Pero esto se llamaba la enfermedad de las 4H, enfermedades que eran haitianos, hemofílicos, homosexuales y abusadores de la heroína. Como dije, esto era en el Congo, y como sucede en América Latina, que mucha gente que tiene medios y necesita tratamiento médico, se viene a Estados Unidos, se viene a Dallas, a Miami o raramente a Los Ángeles, menos a Los Ángeles, ¿no? Es decir, Dallas y Miami están más
más cerca. Y lo mismo hacían los congolenses con capacidad económica. Se iban a Bélgica. Y en Bélgica hay un interno, otra vez el famoso interno, Peter Piot, que está en el hospital como interno haciendo todas las admisiones y ve que empiezan a llegar mujeres congolesas con estas enfermedades raras, con las clamidias, con el Nemocisticarini, con el sarcoma de Kaposi, todas esas cosas, pero que son mujeres y no son ninguna de las 4H, no son haitianas, no son hemofílicas, no abusan heroína y obviamente no son homosexuales masculinas. Mirando un poco para arriba, si miran arriba donde dice New England Journal of Medicine, ven es el trabajo que hace Gottlieb y Saxon, los primigenios médicos de Los Ángeles, que publicaron el primer reporte en junio del 81 y en diciembre lo publican más o menos el mismo reporte, un poquito más ampliado en el New England Journal of Medicine. Y honor a ellos que quisieron alertar de algo publicando en una revista menor, y luego honor al New England Journal of Medicine que le dice, sí, publica casi lo mismo, que no lo consideramos una repetición. Hacia el final del artículo de este Gottlieb, ahí te dice Note Added Improve, arriba hacia la derecha, y ellos dicen, hasta el momento no hemos encontrado pacientes femeninas con este síndrome. Cierran ahí. Piot en ese momento, más o menos un par de años después, y estamos hablando de 8 años de esta diferencia casi, empieza a ver que sí, que hay pacientes femeninas. Manda el primer reporte de esto al mismo New England Journal of Medicine y el New England se los rechaza porque dice, sabido es que las enfermedades de las 4H afecta solamente a los 4H o que no afecta a las mujeres. Aunque Piot dice, si yo las estoy viendo, pero bueno. Finalmente él consigue que el artículo sea publicado en el Lancet y fíjense que ahí puse arriba y puse subrayado en azul. Ellos dicen, empezando el párrafo desde arriba, donde dice if the risk of heterosexual transmission, si el peligro de la transmisión heterosexual es tan bajo como se dice que es, de 0,001%, ¿cómo es que hay una población con tan alta prevalencia seropositivo en muchos países de África? Y fíjense donde dice African countries, ¿qué hay después de African countries? Hay un signo de interrogación. Hay una pregunta. Hay una pregunta que Piot quiere responder. Peter Piot, que se puso ahí sexto en ese artículo, hoy es el epidemiólogo más importante del mundo. Inclusive es él quien descubrió o reconoció a la Ebola. Y si bien Gottlieb y Saxon son brillantes médicos, todos ellos, y la contribución a la medicina en haberse dado cuenta que había algo raro ahí, es para sacarse el sombrero constantemente. Piot fue un paso más adelante porque él no dijo solamente cuántas casos de sarampión hay en Chontales, sino que se dijo, ¿no será que hay también muchos casos en Masaya? ¿No será que esto es algo que trasciende las líneas establecidas? En fin, a lo que voy es a esto, a que la esencia y la contraesencia y la recontraesencia de cualquier trabajo de investigación es presentarlo como una pregunta, y presentarlo de tal suerte como una pregunta que se responda con un sí o con un no. ¿Hay más casos de sarampión en Chontales que en este Masaya? Es una mejor pregunta que cuántos casos de sarampión hay en Chontales. Y la pregunta
y ojalá que podamos trabajar juntos en esto. Me mandan sus intereses de investigación y juntos podemos definir la pregunta que los pone en el riel hacia la solución de su... Y no es tan fácil esto. Yo lo he visto trabajando con algunos de otros colegas, que no es tan fácil salirse con la pregunta, pero la capacidad de la pregunta es lo que hace la diferencia. Y tanto es así que la pregunta es objeto de análisis. La pregunta es el objeto central de un trabajo de análisis a través del el pensamiento de filósofos que también eran médicos. Ludwig Fleck y George Canguilhem y Karl Popper, que no era médico, pero es decir, estos tres son los tres gigantes de la filosofía de la ciencia, altamente reconocidos, publicados y todo. Y lo que vamos a hacer en las próximas clases es adaptar sus teorías a la medicina, aunque Ludwig Fleck era médico y Canguilhem se enfocó en la medicina, no tanto Popper, a través de los casos clínicos que hemos descrito, casos clínicos históricos, inclusive el de Semmelweis, y mi admiración, que es compartida por gran cantidad de gente, por Ludwig Fleck, en su manera particular de estudiar el sistema de las preguntas, o lo que yo interpreto hizo el sistema de las preguntas. Él no escribió cómo se hace la pregunta, sino escribió génesis y desarrollo de un hecho científico, que, como les estoy explicando, la génesis de un hecho científico es la pregunta. Van a ver cómo podemos incorporar estos conocimientos dentro de nuestra razón de ser y de estar acá, que es la de convertir a Nicaragua en un centro de investigación clínica de excelencia. Seguimos con la otra clase al rato. Muchas gracias y nos vemos pronto.